Buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida al Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Les agradecemos su presencia esta noche y, por supuesto, le agradecemos de manera muy especial a Guillermo, que siempre nos acompaña en este ciclo de conferencias. Y hoy nos va a compartir el tema mineralización en las maderas petrificadas, modo de formación y usos desde la antigüedad hasta la actualidad. Antes de ceder la palabra, quisiera contarles un poco sobre nuestro invitado. Guillermo Alvarado Induni es geólogo, graduado de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de Kiel, en Alemania. Aunque actualmente está jubilado, continúa activamente involucrado en la investigación de diversas áreas de las geociencias. Ha sido profesor en la Universidad de Costa Rica, colaborador de la Escuela de Química de la Universidad Nacional. Además, es miembro de la Academia de Geografía e Historia, de la Academia Nacional de Ciencias, de la Asociación Internacional de Historia de las Ciencias Geológicas y de la Asociación Internacional de Mineralogía. Es un honor contar con su presencia y vamos a dejarlo para que pueda desarrollar el tema. Y aquí se pasan también. Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. También hay gente que está en línea escuchando la charla. A todos les envío un cordial saludo. Hoy vamos a hablar un poco sobre las maderas y los últimos resultados que ya tenemos. Ya esta es como la segunda parte. Ya había dado una charla acá sobre las maderas, pero ahora ya tenemos resultados adicionales. Entonces, la primera parte es un repaso, digamos, para el público nuevo. Y la segunda parte ya son, digamos, bueno, todo viene en un conjunto. Son parte de los resultados que tenemos, que son novedosos y también hacia dónde vamos, qué es lo que se quiere. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las maderas, ¿no? La formación de las maderas fósiles. Y tenemos que una madera fósil, hay varias maneras de llamarse madera fósil, digamos, hay varias maderas. La madera fósil se entiende por aquella madera preservada de alguna manera, de alguna forma. Ahora vamos a ver cómo se puede preservar. Hay varias formas de preservar la madera fósil, ¿ok? Y dentro de ellas tenemos la madera petrificada. La madera petrificada es hoy prácticamente lo que vamos a traer como charlas. Aquí hay unos ejemplos, ahora después vamos a tener. Pero la madera fósil también, no necesariamente toda es petrificada, también puede haber carbón con la forma de los árboles todavía preservados. Lo que estamos trabajando es tratando de estudiar los árboles que todavía tienen la estructura original. Y entonces vamos a ver eso. Bueno, para que se forme una madera se ocupa un medio volcánico. Ahora vamos a ver, vamos a entrar un poco más en detalle en eso y que se transforme. Bueno, entonces la madera puede ser de varios tipos. Se puede preservar como carbón vegetal. El carbón vegetal es simplemente una madera que hay un hecho natural o antrópico que quema la madera. Llámese un rayo, llámese una cola de lava, llámese un flujo piroclástico, un incendio forestal, cualquier cosa. Eso lo que hace es que carboniza la madera o un incendio de una casa, lo que sea. Entonces, eso es el carbón vegetal. Y el carbón vegetal puede ser reciente o puede ser antiguo también. O sea, hay incendios forestales que preservan ese carbón por alguna u otra medida. Entonces, eso es lo que se denomina carbón vegetal, que es diferente del carbón mineral. El carbón mineral, y este es un ejemplo acá, el carbón mineral es un proceso sedimentario lento, en el cual la madera comienza a perder los ácidos, el agua y principalmente el hidrógeno y comienza a concentrar el carbón. Entonces, el carbón mineral es un carbón que lleva un proceso largo. El carbón vegetal se forma casi instantáneo por un incendio, un rayo o cualquier cosa o una colada de lava que quema. Entonces va a formar el carbón vegetal, que es diferente al carbón mineral. Eso quiero que lo tengan, digamos, claro, es bastante importante. Y la madera petrificada es una tercera forma de preservación de la madera antigua. Bueno, entonces acá traigo ejemplos de, digamos, una colada de lava quemando un bosque. Entonces va a generar madera carbonizada, ¿no? Madera vegetal carbonizada. Un rayo, ¿no? Que quema un árbol, pues también. Estos son árboles en el volcán Arenal que fueron quemados por los flujos piroclásticos de 1968. Los flujos piroclásticos que mataron a las personas, quemaron el árbol, este árbol, lo quemaron de un lado. Eso indica que el flujo venía de una dirección
y fue en la dirección que quemó al árbol principalmente. Entonces, esto es tipo de madera, madera vegetal carbonizada. O acá, estos son los flujos piroclásticos también, donde botaron a un árbol, lo quemaron parcialmente. Y aquí estoy yo, aunque no lo crean, alguna vez tuve el pelo negro, ¿ok? Y esto es un flujo piroclástico del año 2000. Es decir, fue ayer hace 25 años, ¿no? Ok, por eso tengo el pelo negro, por aquello, ¿no? Casualmente estaba en el volcán Arenal, iba de camino y vi los flujos bajar, los flujos piroclásticos bajar. Y entonces fuimos hasta donde estaban bajando, bajo riesgo de que también de que no estuviera dando la charla, ¿no? De hecho, el suelo vibraba y en ese entonces estaban los celulares, acaban de salir, bueno, no era muy común. Entonces yo estaba en contacto directo con la Red Sismológica Nacional informando cada vez que bajaban los flujos piroclásticos, porque el suelo vibraba y uno los veía bajar. Bueno, estos flujos quemaron también. Entonces, la madera se puede preservar por el proceso que se denomina carbonización, que es por temperatura o combustión. Esa es una de las maneras de preservar la madera fósil. La otra es por un proceso sedimentario. Hay algo, una corriente de barro, una crecida, el océano botando árboles, cualquier cosa es un proceso sedimentario en el cual los árboles caen muertos, ¿ok? O caen en el sedimento y tienen que ser enterrados. ¿Por qué tienen que ser enterrados? Porque si no se pudren. Y si se pudren, se pierden. Entonces no solo tiene que el árbol ser transportado una X distancia, sino ser enterrado para que las bacterias y los hongos no actúen. O sea, que logre el árbol preservarse. Porque si queda en superficie, se va a pudrir. Entonces, eso es importante tenerlo ahí presente. Entonces, tiene que haber un transporte y un enterramiento. Y ese enterramiento, ojalá en sedimentos que tengan sílice, para que el sílice sustituya a las células de la madera. Y eso es lo que se denomina el proceso de silicificación de la madera. La madera se comienza a petrificar, comienza a hacerse roca, que es lo que tenemos acá, los ejemplos, ahora después los vamos a ver. Entonces, este es el proceso sedimentario. Y hay otro proceso sedimentario en el cual la madera no se petrifica, sino que se hace un tipo de momia, por así decirlo. Se llama momificación. Y este es un ejemplo en Siquirres, acá en la carretera que va para Limón, donde tenemos una madera, un árbol de 38.000 años de edad, porque lo datamos con carbono 14, ¿ok? Sabemos la edad porque está datado con carbono 14, pero es un árbol como de ayer. O sea, si yo lo veo, en realidad es una momia, por eso se le llama momificación. Es un árbol deshidratado que quedó enterrado en los sedimentos, pero no se silicificó y todavía no se ha carbonizado. O sea, lo que está es el árbol como de ayer. Entonces, si yo a ese árbol se lo enseño a un biólogo, el biólogo no va a saber si es reciente cortado o en este caso tiene 38.000 años. Parte de este árbol doné al Museo La Salle para que quede ahí preservado y es un ejemplo de lo que se denomina subfósil. O sea, no es todavía un fósil hecho roca, sino que ese árbol yo lo pongo en una fogata y pongo una carnita asada y se va a cocinar. O sea, lo puedo perfectamente utilizar como madera, como combustión, ¿no? Entonces, eso es lo que se denomina momificación, ¿no? Es un proceso de momificación. El otro proceso es el de carbonización por enterramiento, que en inglés es esta la palabra. Esto es donde la madera, a lo largo de miles de años, una vez enterrada, ya vimos que se tiene que enterrar, en lugar de petrificarse, comienza a transformarse en carbón. Es decir, comienza a perder todos el hidrógeno, el agua, etcétera, y comienza a concentrar el carbón hasta llegar a convertirse en un carbón mineral. Aquí no hay quema, o sea, no hay combustión. No hay si no es un proceso lento. Estos son ejemplos en Coris de Cartago, donde hay una capa de carbón, y justamente esa capa de carbón logra uno encontrar todavía restos de madera que tienen perfectamente preservada la estructura. Entonces, esta madera, para un experto en lo que es maderas, puede reconocer incluso si se trata de qué tipo de especie, de género, familia, especie, e incluso vamos a ver que hay especies nuevas que se han encontrado en Costa Rica. Eso lo vamos a ver hacia adelante. Entonces, este proceso de carbonización, que es un proceso lento,
Y en ese proceso lento, entonces pasamos desde un ambiente pantanoso, donde hay un enterramiento, finalmente hay una compactación, y en ciertos casos puede haber presión y temperatura, pero presión con toda seguridad. Entonces pasamos de una madera de una materia orgánica que se denomina turba, pasamos a un carbón mineral que se denomina lignito. Si el carbón tiene mejor calidad, se denomina carbón bituminoso, y ya el último, el carbón de mayor energía calórica, es lo que se denomina antracita. En Costa Rica tenemos estos tres. No tenemos antracita. Entonces aquí tenemos un ejemplo, otro, esto es de Coris también, pero el lado de San Miguel Higuito de Desamparados, donde la madera tiene perfectamente la estructura preservada como un árbol de ayer, solo que está hecho carbón. Es carbón mineral. ¿Okay? El otro proceso es el del reemplazamiento. Cada célula del árbol es reemplazado por un mineral. Hay como 30 minerales que pueden fosilizar la madera. Eso lo vimos en la vez pasada. El principal es el sílice, pero hay otros más. Hay pirita, etcétera, malaquitas, hay un montón de minerales de cobre, de sílice, etcétera, que pueden sustituir. A cada célula del árbol es sustituida por sílice. Y entonces, aunque preserva un poco la materia orgánica, en realidad es sustituido hasta que lleguen a convertirse en una... A los geólogos pues, les gustan decir rocas, pero a mí me gusta decir piedras, ¿no? Hasta que llega a hacerse piedra como tal. Entonces, ese es el proceso de la madera petrificada, que hay un reemplazamiento mineral. Hay una sustitución de la materia original orgánica por un mineral. El mineral puede ser cualquiera de estos acá. Hay montones de minerales, ¿ok? Que pueden sustituir. Y entonces, parte de eso también, los colores de la madera, pues en parte también se deben a ciertos elementos que pueda tener la madera. Entonces acá vemos que el color blanco-gris de la madera, por ejemplo, puede verse al sílice, el color rojo o rosado, vean este rojo acá, bastante, que es una madera, se debe probablemente a altas concentraciones de hierro en estado férrico. El color amarillo y anaranjado a concentraciones intermedias de hierro en estado férrico e hidratado, que se denomina goetita. El color blanco, gris o rosado, a veces se puede ver al manganeso también. Azules, violetas o celestes, que son más raros, pueden deberse al cobre o al hierro en estado ferroso o al óxido manganeso y sílice. En realidad hay que hacer estudios ya más de detalle para determinar qué tipo de mineral o elemento es el que le está dando el color a la madera. El verde puede verse al cobre o al níquel. Y el negro o gris oscuro, a veces marrón, a componentes orgánicos dentro de la madera. Y aquí es donde no hay que confundir, y esto es un claro ejemplo. Esta es una madera petrificada de color negro, pero no tiene carbón. O sea, bueno, no es carbón mineral. Es una madera petrificada de sílice, pero obviamente el color negro está dado por la materia orgánica. La materia orgánica lo que le está dando ese color oscuro a la madera petrificada. Bueno, ¿y qué hemos estado haciendo? Me comencé a dedicar a la madera, más o menos llevo 2 años de estar investigando junto con un grupo de otros colegas que son expertos en la madera. Yo lo que soy es un aficionado que estoy tratando de aprender. Y entonces se utilizan varios tipos de equipos. Se utiliza el microscopio petrográfico, que es un microscopio especial. Solo los geólogos o los minerólogos son los que lo usan. Es un microscopio particular, se denomina microscopio petrográfico. Está la difractometría de rayos X. Este es el equipo, o parte de los equipos que en Costa Rica sí tenemos, difractometría de rayos X, para determinar el tipo de mineral que está, el que queramos analizar. Y está el microscopio electrónico de barrido, que en Costa Rica también tenemos, para justamente ver la estructura microscópica de la madera. O sea, ya verlo en el microscopio electrónico, o sea, aumentado 10,000 veces. O sea, en un aumento más allá de lo que uno puede, ¿no? Entonces, todos estos equipos los hemos estado utilizando para tratar de estudiar la madera. Algo muy interesante en la madera, como lo ven aquí, es que... ¿Ya se le acabó la batería? No, ahí está. Que la madera en teoría tiene una parte interna, un núcleo, por así decirlo, que es una parte oscura. Generalmente esta parte es una parte muerta de un árbol. Tiene la parte más clara, que es la parte viva de la madera.
la parte viva del árbol, y el árbol está protegido por una corteza. Está protegido de los insectos y otro tipo de animales, pues tiene una corteza para protección. Bueno, aquí están los nombres académicos, no los vamos a ver, pero la parte interesante es que la madera fósil llega a preservar completamente también esta misma estructura. Como hay una sustitución de 1 a 1 perfecta a lo largo de miles de años, pues llega a preservar esta estructura y por lo tanto los árboles fósiles como estos logran estudiarse como si fueran árboles recientes, con las mismas técnicas, nada más que con laboratorios diferentes. Y entonces ya estos son parte de los nuevos resultados. De los nuevos resultados acá vimos, digamos, esto es una madera reciente, esto no es fósil, esto es una madera reciente, pero estas estructuras de la madera reciente, como la vemos acá, estas grietas, pues las logramos ver en la madera petrificada. Simplemente la madera cuando muere se deshidrata, pierde los líquidos y entonces se contrae. Y al contraerse forma grietas. Y esas grietas son las que muchas veces observamos en las maderas justamente en forma radial, como las vemos acá, o en forma anillada en función. Un árbol, esto es un árbol reciente, pues esta misma estructura la observamos en el microscopio, donde observamos las grietas de la madera. Acá está la estructura de los árboles petrificados que estudiamos. También logramos ver con el microscopio electrónico hongos, que son las flechas rojas, estos son hongos, y posibles esporas de los hongos, que son estas bolitas acá. Eso se logró ver con el microscopio electrónico. Justamente son cosas que no se podrían ver si no tuviera uno la herramienta del microscopio electrónico, porque son partículas demasiado pequeñas, ¿no? ¿Qué otra cosa encontramos? Bueno, también hay madera que tiene deformación previa al enterramiento, previa a la fosilización. La madera se entierra, ¿okay? por X proceso, y el peso de los sedimentos la comienza a quebrar. Y en el momento que la comienza a quebrar, la comienza a formarse fragmentos. Y aquí hay un ejemplo bastante bueno que es este, por ejemplo, acá, donde se ve que la madera está quebrada, internamente quebrada. Eso es por el proceso del peso de los sedimentos, justamente. Entonces, se logra observar, aquí tengo una fotografía donde ven que la madera en realidad está totalmente quebrada acá, o esta, que es todavía mucho más drástica, esto es de Venado de San Carlos. Vean que prácticamente son fragmentos de la misma madera que se quebraron antes de hacerse piedra, antes de petrificarse. Entonces, estas estructuras de deformación también las vemos en el microscopio petrográfico. Vemos que la madera está deformada, internamente deformada, es decir, la madera se deformó antes de ser sustituida por sílice. Y eso es un proceso también muy interesante de la formación de la madera. Se logra ver qué pasó. ¿Qué otras cosas encontramos? Bueno, encontramos cuarzo microcristalino dentro de la madera, esto con el microscopio electrónico de barrido. Acá con el microscopio petrográfico se encontró cuarzo microcristalino en diferentes ejemplares e incluso a nivel microscópico de microscopio electrónico, se logró observar microcristales de cuarzo con forma perfecta, hexagonal perfecta, como los vemos acá. Esto es de microscopio electrónico. Esos cuarzos del famoso diente perro, que la gente llama diente perro, pues que se observa de manera grande, ¿ok? Para los coleccionistas, pero esto es lo mismo, solo que he visto en el microscopio electrónico. Entonces es lo que se denomina cuarzo macrocristalino. Véanlo aquí, qué bonito. Esto es lo que se denomina diente perro, pero claro, esto es a nivel microscópico milimétrico. ¿Okay? Esto jamás se podría ver si no tuviéramos la herramienta. ¿Qué encontramos también? Encontramos que hay madera con calcedonio. Aquí está la madera cristalizando hacia lo que es calcedonio. Entonces encontramos diferentes maderas con parte de lo que es la calcedonia, que es un mineral del grupo sílice. Y otro mineral del grupo de sílice, solo que hidratado, es el ópalo. Y encontramos también parte de la madera que contenía ópalo también, las maderas costarricenses. Todo esto es aplicado hacia lo que es nacional, que es lo que... En eso soy nacionalista, ¿no? O sea, que quiero estudiar bastante aquí y entender bien qué es lo que está pasando. Se encontraron también juntos ópalo y cuarzos en un matrimonio ahí, no sé cuánto va a durar, pero bueno, ahí está el matrimonio, ¿ok? Ópalo y cuarzo juntos, ¿ok? Y entonces ahí vemos lo que es el ópalo acá y parte de los que son los cuarzos, esto bajo el microscopio petrográfico. Acá vemos el ópalo y el cuarzo, acá, en esta parte aquí. Entonces fue muy interesante encontrar cuarzo y ópalo juntos acá, se encontraron también los dos.
Y se encontró también maderas sustituidas por calcita. Eso era novedoso, no lo esperábamos. En realidad no se esperaba. O sea que no solo todas las maderas tienen sustituto de cuarzo, de sílice, sino que también la madera sustituida por calcita. Y eso lo encontramos en la zona de San Vito. Y entonces algo muy interesante acá es que si el pH, el grado de acidez, entiéndase pH como el grado de acidez, para que tengamos una idea, un limón tiene alrededor de un grado de acidez de 4. Si el pH es relativamente ácido, si el grado de acidez es ácido, lo que va a precipitar es sílice para formar la madera. Pero si el grado de acidez es más alcalino, más básico o alcalino, superior a 7, 7 es el pH normal del agua, digamos, del agua corriente, digamos 7 más o menos, lo que precipita es calcita. Va a precipitar calcita principalmente, no cuarzo. Y entonces también encontramos acá, y ahí venía una pregunta que me hicieron acá, la mayoría de la madera en Costa Rica está compuesta de cuarzo, no de ópalo. Entonces el término silópalo no es del todo correcto. O sea, no toda madera petrificada es un silópalo, solo es aquella que tiene ópalo. Entonces el término silópalo no es del todo correcto. No es del todo correcto generalizarlo, es lo que estoy hablando. ¿Okay? Porque no toda la madera, más bien, el ópalo, apenas encontramos 11 muestras con ópalo y 2 bastante raras con calcita, que incluso a nivel mundial pues no son tan comunes. Incluso a nivel mundial es algo representativo, ¿no? Entonces, la mayoría, vean que la mayoría de la madera petrificada está constituida por cuarzo y no tanto por ópalo. Entonces, aquí hay un resumen de uno de los artículos que ya sacamos. Armando Palacios, un colaborador del Grupo Geo. Okay. Este artículo acaba de salir en una revista bastante prestigiosa. Tiene que ser en inglés para que tenga, digamos, para que sea citado, porque es el idioma internacional. No, pero estoy también escribiendo ya un artículo en español grande, donde explico todo esto y más en extenso. Pero bueno, si vemos, hay madera que estaban junto con cristobalita y tridimita, que son minerales de cuarzo también. Acá tenemos los ejemplos, a dónde le encontramos. Hay maderas que solo tienen cuarzo en su constitución. Hay maderas que tienen ópalo, cuarzo, tridimita y cuarzo, como las del Río Madre de Dios. Hay maderas con solo calcita, como las de San Vito. Hay maderas con material carbonizado, que le dan el color negro, como el Río Madre de Dios, por ejemplo, o material carbonizado, calcita y pirita, incluso, como un caso de venado. Es decir, tenemos una alta variedad de maderas con diferentes tipos de mineralización. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. ¿Cómo hacemos para determinar la edad de la madera? No la podemos, si la madera tiene menos de 42.000 años, se puede datar con carbono 14. Pero si tiene más de 42.000 años, no puedo utilizar carbono 14. O sea, no se puede porque el método no lo permite. ¿Ok? Entonces, la manera para poder determinar la edad estimada de la madera es con los sedimentos a donde se encuentre contenida. Los sedimentos me dan, si yo estimo de qué edad son estos sedimentos, pues yo puedo tener una idea de qué edad es cuando se formó esa madera, justamente. Entonces, acá tenemos caso en esta madera que es por el lado de Tibides, estos lados sí, Tibides, sí. No, Tibides no, ¿cómo era? ¿Dónde es? ¿Ya fuimos a sacar esto? No, esta. Esterillos, gracias. Por el lado de Esterillos, pues ya fui a hacer la parte de la investigación acá con algunos de los colegas y todo, y son maderas que no son muy antiguas. Cuando hago no muy antiguas, acuérdense que como geólogo yo no tengo problema con la edad. Entonces, no muy antigua significa 2 millones de años, no, eso es cualquier cosa, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿ok? Este caso, en el caso de Coris, sí, esto es diferente. Este es parte de estas, son estos que son madera, pero carbonizada, carbón mineral, y estas sí tienen alrededor de 15 millones de años. Son verdaderamente mucho más antiguas. Y esto es en el lado de lo que es Barranca, Caldera, todo eso. Esas maderas tienen alrededor de 29 millones de años. Entonces vean que hay un rango de diferencia de edad tremendo. Y la única manera para saberlo es sabiendo de dónde viene la madera. En el grupo que yo estaba, en el grupo Geo, la gente no entendía que si quieren tener una edad de la madera, yo ocupo saber de dónde vienen. Y si no tengo bola de cristal. O sea, bueno.
Los geólogos bateamos, dicen, pero uno ocupa tener el contexto de dónde viene la madera. Entonces, esta es la manera para poder estimar la edad de la madera de una manera indirecta, pero bastante aproximada. ¿Ok? Entonces, en síntesis, la madera fósil puede formarse de varias formas. Se puede preservar como momificación, es decir, que sea deshidratada y que tenga todavía una estructura súper reciente, como un árbol de hoy día. Se denomina momificación, que es un tipo de subfósil, no es un fósil todavía. Madera carbonizada por combustión, es decir, carbón vegetal. Madera carbonizada por enterramiento, lignito o carbón subbituminato. Madera petrificada, la que está sustituida por sílice, ópalo o calcita. La madera carbonizada y petrificada en Costa Rica abunda más o menos desde hace unos 20 millones de años hasta unos 322.000 años más o menos a nivel nacional. En eso todavía estoy trabajando para hacer el artículo ya, digamos, de todos los lugares donde hay madera. Y entonces aquí está lo que hasta el momento tengo, trabajando junto con otros colegas. Estos son los lugares donde hemos encontrado madera y carbón con forma de árbol. Eso sí, madera y carbón con forma de árbol, pero petrificado, es decir, hecho roca. No estoy metiendo madera carbonizada por el volcán, ni estoy metiendo nada de eso, sino lugares antiguos. Vean que hay una alta concentración acá, en este sector, ¿no? Aquí parte de las costas, muy poco en lo que es la península de Nicoya, hasta ahora. Solo hay 4 lugares en lo que es la península de Nicoya. Bueno, la parte pacífica acá. Hay bastantes en lo que es la zona sur, muy poco en lo que es la península de Osa, el Punta Huirica, por ejemplo. En la península de Osa hasta ahora no tengo ningún reporte, no hay. Y algunos del lado del Caribe y cerca de la frontera con Nicaragua. Estos son los que tenemos hasta ahora, son los reportes. Ahí estoy haciendo la lista, es un catálogo donde estoy incluyendo a dónde aparecen, de qué color son, cómo se formaron, cuáles son los minerales que predominan y la edad estimada. ¿Qué edad estimo que tenga esa madera? Entonces estoy en proceso de revisión justamente eso, trabajando junto con varios colegas. Bueno, Costa Rica en realidad se comenzó a formar desde hace unos 70 millones de años, más o menos. Pero la parte más actual, digamos, la parte más reciente, inició hace unos 20 millones de años, donde éramos islas, una serie de islas, un archipiélago de islas. Y hace unos 3 millones de años finalmente se cerró el istmo. Se formó Centroamérica como tal. Se cerró los 2 océanos. Hace 3 millones de años el Océano Pacífico y el Caribe y el Atlántico antes estaban unidos. O sea, las aguas pasaban de un lado a otro. Hoy día la única agua que pasa de un lado a otro es la del Canal de Panamá. ¿Ok? Pero entonces antes sí había una conexión. Entonces éramos islas. Y parte de estas maderas que encontramos, especialmente las más antiguas, los que nos están reflejando es el bosque antiguo de ese momento. Y entonces esa es la parte interesante de estudiar estas maderas y saber de dónde vienen y ojalá preservarlas porque es el bosque antiguo, justamente. Y entonces también se han encontrado objetos arqueológicos también. En los sitios, en los hallazgos arqueológicos, en las excavaciones se han encontrado madera petrificada. Entonces se ha encontrado en Los Sueños, en Bahía Herradura, en el Pacífico Central. La edad de la ocupación precolombina es del 1500 al 300 antes de Cristo. Se ha encontrado también madera fosilizada en lo que es Bahía Culebra. Y un hallazgo también reciente que está todavía en proceso es en el sitio de Antas en Guapiles, donde apareció también gran cantidad de jades ahí en ese sector. Entonces vemos que también los indígenas, y yo me pregunto qué habrán pensado los indígenas cuando vieron una madera de estas y dicen, oye, pero esto es una piedra, ¿no? Con forma de árbol. Pero es muy interesante porque en los campesinos, cuando han dado en las zonas, y los campesinos siempre son súper amables y la verdad es que uno disfruta hablar con ellos y compartir. Ellos no lo ven como algo raro, lo ven como normal. Le dicen uno así, en tal lado hay árboles petrificados. O sea, ellos entienden perfectamente y es más, lo reconocen mejor que uno. O sea, saben reconocerlo bastante bien. Entonces es muy interesante, ellos no lo ven como algo extraordinario. Me imagino que los indígenas sí lo veían como una curiosidad, simplemente. Y para estudiar la madera, ya vamos cerrando un poco, pero lo que hay que hacer para determinar el género o la familia, género y especie, pues hay que hacer cortes de la madera, cortes radiales, tangenciales y a lo largo acá.
¿Okay? Entonces, hay que hacer 3 tipos de cortes por cada madera que se quiere estudiar para verla al microscopio. O sea, la madera ocupa la tercera dimensión para poderla estudiar, justamente. Entonces, se hacen cortes y ya entra aquí el experto, que no soy yo, a tratar de determinar qué tipo de familia, género o especie es. Y resulta que en esta publicación que también hicimos reciente, pues se encontró que hay especies nuevas de madera en Costa Rica que no habían sido descritas en ningún lado. O sea, hay especies nuevas de vegetación que no están descritas. Entonces eso fue algo también súper novedoso. O sea, no estamos solo, o sea, hay especies de árboles extintas que están por primera vez reportadas en Costa Rica. Entonces eso, digamos, eso posiciona al país a nivel mundial porque estamos encontrando una especie nueva, varias especies nuevas, y esas están resguardadas en un museo de referencia en México, justamente, que fue donde se estudiaron. Entonces, si alguien quiere consultar, pues va al Museo de México o pide los archivos del Museo de México y ahí va a quedar preservado para siempre, porque justamente está preservado por ser una especie nueva. Entonces, bueno, se encontraron varias especies nuevas acá, incluso una lleva el nombre costarricensis, otra caballense, porque se encontró del lado de Roca Carballo, ¿no? ¿Ok? Judacea, bueno, ese suena muy feo el nombre, Judacea, suena como Judas, pero eso es porque por Punta Judas, ¿no? Por el lado, halladas por esterillos, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, bueno, aquí está bajo el microscopio petrográfico, la madera cómo se ve, el experto la determinó y vio que habían especies nuevas, entonces eso fue bastante novedoso en ese sentido y sobre eso pues queremos seguir trabajando. Otra cosa que estamos trabajando es cómo se formó la madera y eso se denomina en paleontología tafonomía. Tafonomía es el proceso de cómo se originó esa madera fósil. ¿Qué le pasó desde que murió hasta que la encontré? Entonces hay varias cosas, ya vimos que puede ser un proceso volcánico que la carbonice, puede un flujo piroclástico que la carbonice o una ceniza volcánica que cubra la madera, simplemente la ceniza la cubre y la entierra. ¿Ok? Lo otro es que sean procesos sedimentarios, como vimos, simplemente tenemos una crecida que después genera los sedimentos o un estuario, como acá, como la salida del río Tárcoles, por decir algo, la salida del río Tárcoles, esto es un estuario antiguo. Esto es en Roca Carballo, en Punta Carballo, en lo que es Tibibis y todo eso, todo lo que es caldera, eso era antes, si lo quisiéramos transportar, eso era antes con esta forma, más o menos. Es una salida del mar de hace 29 millones de años. O sea que todavía logramos encontrarla tal y como es hoy día. Entonces, en eso estamos estudiando el proceso sedimentario. ¿Cuál es el problema ahora, digamos, yo viendo esto? Bueno, estoy de acuerdo que la gente colecciona y todo, pero vemos que hay especies nuevas que si yo lo colecciono acá, no voy a decir a dónde es esto, pero si lo conexiono a Malsalva, es decir, simplemente hago una montaña de piedras de madera, estoy perdiendo información valiosa del patrimonio costarricense. Entonces, en cierta medida, pues sí estoy de acuerdo que se recolecte madera o lo que sea, pero también la pregunta es cuánto se puede estar perdiendo. Y entonces eso es lo que yo llamaría una deforestación paleobotánica. O sea, se está perdiendo parte de la información valiosa porque si no sabemos de dónde es, no queda preservado, por lo menos en algún museo, una parte, pues no sabemos en realidad qué estamos perdiendo ahí, desde el punto de vista de nuestra historia antigua, ¿no? Entonces, es importante recolectar la madera, sí, pero también donarla en parte a los museos para que por lo menos queden ahí preservadas para un futuro que la gente llegue a estudiarla, tenga el material para poderlo estudiar. Claramente hay lugares, estos son las maderas traídas desde Madagascar, que las venden acá en Costa Rica. En Madagascar un día estos alguien vio un video ahí, es bastante serio la gente explotando la madera, poniendo su vida en peligro por unas cuevas donde trabaja la madera. Buenas, hola. Entonces, pues sí, la madera se explota, se vende. Estas mesas son hermosas, son de árboles inmensos, ¿no? Prácticamente completos. Acá vemos incluso tinas de baño, ¿no? Claro, yo las vi peligrosas, la verdad, porque me mete uno ahí, se resbala y puede que hay joyas bastante hermosas con la madera. Y obviamente acá tenemos ejemplares pulidos que tenemos acá, que después los pueden ver, que también son verdaderamente hermosos.
Pero como les digo, también hay que tratar de preservar una parte de este patrimonio, por lo menos en los museos, y otra parte, pues sí, ya no, es normal que las personas lo coleccionen. También hay obras de arte, ¿no? Bueno, el tipo le gustaban las mujeres, no es que traje, pero ¿qué voy a hacer? Es el artista decía, hay obras de arte, bueno, aquí hay un caballo, ¿no? Hecho con madera petrificada, y hay lugares, digamos, esto es en lo que es allá por San Carlos, donde ya incluso están en algunos lugares, están utilizando la madera para que sea parte de un adorno del medio, y esto es en la Universidad de Costa Rica, donde está preservado esta madera. El nombre científico hay que cambiarlo. Ya hemos estado ahí trabajando en eso porque el nombre científico cambió, pero la determinación es correcta en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos ahí parte de los usos de la madera en diferentes lados. Y bueno, disculpa los que llegaron tarde, pero ya agradezco aquí a todos estos, al grupo de Geo Costa Rica y a los varios profesionales con los que estoy trabajando en geociencias, y claramente a la Academia Nacional de Ciencias y al Museo de Jade por la oportunidad de poder presentar estos primeros resultados. Que si alguien los quiere, también les puedo enviar después los artículos donde está explicado ya en detalle, ¿no? Ya todo. Y estamos trabajando más. O sea, la idea es después hacer un artículo en español donde incluya todo lo que hay sobre la madera, todo. Que sea en español para que sea accesible a todos, ¿no? Entonces, pero eso estamos trabajando. ¿Ahí tienen preguntas? Sí. Buenas noches. ¿El carbón mineral, la fuente igual siempre es madera? ¿O es, Siempre madera. o sea, las minas aquellas enormes de carbón puramente Sí, mineral, siempre es es madera? materia orgánica, sí, sí, siempre es madera. Podemos decir que eso fue un bosque hace millones de años. ¿Cuáles minas, por ejemplo? Bueno, cualquier mina. Sí, me parece que he visto unas allá por Cualquier Oriente. mina fueron bosques. Bosques de hace millones de años. Están las famosas, bueno, Estados Unidos se desarrolló mucho con el carbón de allí. Bueno, hay unas minas bestiales. Yo llegué a ver un tren como de 60 vagones. Bueno, no puedo ni contarlos. O sea, era como 1 kilómetro de tren solo transportando carbón. De hecho, por ahí va la pregunta, ¿por qué el carbón siempre ha sido una fuente actualmente para alguna industria ahí de generación eléctrica que funciona a base de carbón actualmente? Entonces yo llegué a ver unos barcos de toneladas de carbón. Ese carbón igual fue madera en algún Fue momento. madera. Solo que por eso te digo que yo lo que estoy tratando es de investigar aquella madera que tiene forma, aquel carbón, incluso carbón mineral, pero que tenga forma de madera. Porque hay varios de esos carbones que son capas de carbón, pero ya perdieron la forma. Sí. Entonces lo que te encontrás es una capa de carbón negro, pero no encontrás árbol. Está tan comprexionado que lo que forma es una capa de carbón, pero no tiene, ya perdió la estructura de la madera. Entonces por eso es que yo, digamos, en este mapa y en esto lo que estoy metiendo es el carbón mineral con forma de madera. Si no, no lo incluyo, porque acá hay capas, bueno, incluso mi primer trabajo fue en carbón. Pero como siempre quise trabajar con los volcanes, después me pasé. Pero mi primer trabajo fue en carbón, fue justamente trabajando en lo que es Baja Talamanca. Ahí estuve viviendo 1 año, explorando la posibilidad de explotar carbón aquí en Costa Rica. Estuve en eso, ese fue mi primer trabajo. Y después se concluyó que en realidad, aunque sí había carbón, se hizo un estudio a nivel nacional, sí había carbón, no era comercialmente muy rentable, y lo otro era que tenía mucho azufre, mucha pirita. Y la pirita es un alto contaminante. Entonces, desde el punto de vista ambiental, al último se resolvió que no era viable la explotación de carbón. Pero sí, aquí hay minas bueno, hubo hecho una mina de carbón en San Miguel Higuito, que todavía está. Tenemos que ir ahí un día en San Miguel Higuito de Desamparados. Y hay carbón mucho en lo que es Talamanca, lo que es Baja Talamanca, del lado de Vibri, Bolio, Chase, todo eso tiene capas de carbón. Hay otras en Venado y en Coris, pero son relativamente pequeñas, no son comercialmente atractivas, por así decirlo. La otra pregunta es que mencionaba que la acidez de la madera tenía mucho que ver con La acidez del agua.
A eso iba, por ahí iba un poco la pregunta, digamos, la acidez del agua presente en la madera en el No, momento. en el medio. Ok. ¿Cómo hago para devolver? Así aquí. Vamos a devolver para... Dijimos, ¿no? Que esto es la acidez del agua que percola los sedimentos. O sea, en función del grado de acidez de esa agua que percola, o sea, que está dentro de los sedimentos, saturándolos, ¿no? Cuando la madera está enterrada. Ya vimos que la madera se tiene que enterrar para que los hongos y no se la coman, o sea, no la pudran. Se tiene que enterrar y después de eso tiene que haber un proceso de aguas que está encargada de minerales. Porque si el agua no está cargada de mineral, no se puede petrificar. O sea, ocupa un agua, ya vimos esa madera de 37.000 años que está momificada, pero no está petrificada. ¿Por qué? Porque el agua no tiene suficiente sílice para transformarla. Entonces lo que aparece es una madera momificada, como de ayer, pero tiene 37.000 años. ¿Ok? Pero si el agua tiene mucho sílice, de alguna manera, o mucho carbonato, como este caso, pues lo que puede precipitar es sílice en la mayoría de los casos, o si no, carbonato. Pero ese es el pH, el grado de acidez del agua que circula por los sedimentos, exactamente. Que circula por los sedimentos. Eso es importante. Sí, porque ahí lo que iba a consultar era si tenía algo que ver el tipo de árbol, pero entonces el No. tipo de árbol no importa. Puede haber un árbol, no sé, hace miles o millones de años, en un lugar que tenga actualmente calcita y otro árbol igual que tenga Exactamente, cuarzo. exactamente. La Ok. mineralización no depende del tipo de árbol, sino depende del medio que se haya dado. Ok, Exacto, exacto. ok. Incluso ya vimos que hay mineralizaciones que son de ópalo, hay mineralizaciones de cuarzo, hay mineralizaciones de cuarzo y ópalo y tridimita y cristobalita, de calcita, y están las famosas de República Dominicana, el Arimar, que es un tipo de pectolita, que es una madera petrificada. Con Arimar. Sí, el Arimar es una madera petrificada. Sí. Exacto. De hecho, yo estuve en la mina del Arimar, quería irla a conocer, como me iba a quedar sin conocer porque es a nivel mundial única, ¿no? El Arimar en realidad es un nombre dado por el dueño de la mina original. La hija se llamaba Lari o Larisa y Mar porque tiene la forma del color del mar. El Arimar es un nombre compuesto para una piedra ornamental, una roca ornamental, que está compuesta principalmente por pectolita, que es un tipo de silicato. Y el color azul, hay una discusión, un agarronazo entre todos de qué da el color azul. Yo lo estuve investigando y no, a lo mejor digo, no, aquí meterse en camisa 11 varas, porque hay como 20 publicaciones y todas dicen la razón de por qué da el color. Pero el Arimar, al fin y al cabo, es un tipo de madera petrificada. Lo que pasa es que ya cuando está demasiado mineralizada, se pierde la estructura, que es lo que yo les dije acá. Entonces, hay joyas que ustedes les van a vender del Arimar que no tiene ya la forma de madera. O sea, la perdió totalmente. Yo sí me traje ejemplares con la forma en la madera, todavía. Ahí los compré a los mineros. Se los compré a los mineros, ahí hay un poco de negocio ahí para que me vendieran algunos, ¿no? Pero ya cuando está demasiado mineralizado, se pierde la estructura, que son las joyas que venden. La mayoría de las joyas no tienen la estructura de la madera. Ya la perdió. La otra se me olvidó, tal vez ahorita la recuerde. Ahorita de acuerdo. Ok. ¿Alguien más? Bueno, muy interesante eso del Arimar, no lo sabía. La consulta es, bueno, se denomina silópalo, entonces ahora lo explicó a la que tiene ópalo y Nada a los demás que tienen cuarzo. Madera algo. petrificada. Nada más, no tiene Madera ninguna petrificada. denominación ahí. Okay. No, yo podría llamarle madera petrificada sustituida por cuarzo, madera petrificada sustituida por ópalo. Ok, O sea, yo le puedo agregar adjetivos. ok. O madera petrificada sustituida por calcita o así. Pero les digo que hay un montón de minerales que pueden formar la madera. En los inicios los puse ahí. No sé, hay un montonazo de minerales en realidad. La mayoría aquí está. Puede ser, bueno, el sílice es el más frecuente, ¿no? Menos frecuente es la calcita, pero también puede haber con pirita, con pectolita, que es el famoso larimar, siderita, patito, hematita, limonita, malaquita, surita, varita, fluorita, natrolita, etcétera. O sea, hay un montón de minerales que pueden mineralizar la madera. Ok, Okay. gracias. Entonces, sí. ¿Alguna otra pregunta?
No sé. Oh, no sé. Si no nos escucha. Es que perdón. Gracias, mi chiquita, no, para que todos lo escuchen. Me preguntaba que si el cuarzo es un conductor de energía, porque vemos que también lo utiliza mucho, bueno, no sé si será el mismo componente, me imagino que sí, que comenzaron a utilizar en la relojería en los años 70 y... Sí, de hecho, en la charla pasada que fue sobre los cuarzos, acá, yo hablé que el cuarzo había sido había generado una primera revolución tecnológica cuando el hombre comenzó a utilizar las hachas de sílex, que es de cuarzo. Ahí fue la primera revolución tecnológica. O sea, las primeras herramientas del hombre son de cuarzo. Y las últimas que tenemos, que son los chips, los relojes y había otros chips, los relojes, pero hay otro más. Bueno, la fibra óptica es al fin y al cabo sílice. Entonces, el cuarzo sí, claro que se utiliza como conductor, pero ahí es diferente a si usted cree que el cuarzo le va a generar buenas vibras, ¿no? Ya eso es otra cosa. Ahí cada quien tiene el derecho a creer, ¿no? ¿Okay? Ya eso es otra cosa, ¿no? Otra preguntilla, no, sí, porque yo veo que la gente usa piedras de cuarzo para traer ahí, bueno, superstición para mí, ¿verdad? Pero respeto el pensamiento de cada quien. El carbón, digamos, como combustible, ¿tendrá algún futuro? Porque ahí vimos el doble discurso que tuvo Alemania hace unos años con la famosa transición energética, pero vimos que tuvieron que usar carbón vegetal para no morirse de frío en un Carbón invierno. Sí, para no morirse de frío en un invierno, porque ahí prácticamente les cerraron el suministro de gas, ¿verdad? Cuando destruyeron estos gasoductos de Nord Stream. Entonces sigue siendo, digamos, como una opción ahí para sobrevivir, pienso yo. Y sí es una energía, yo me imagino, yo pienso que no es renovable porque se llegarán a terminar las minas, igual que los combustibles fósiles. Eso era, doctor. Sí, efectivamente dependemos de la energía. Entonces aquí hay gente en contra de los proyectos hidroeléctricos. Y qué bonito. ¿Y de dónde cree que viene la energía? De toma corriente. Y de algún lado tiene que venir, perdón, y viene de un proyecto hidroeléctrico o de un proyecto geotérmico. O sea, no hay otra. Entonces, gente que se opone a los proyectos hidroeléctricos, pero andan con energía y todo. Hay gente que se opone a las minas, pero anda con piercing de metal y todo eso. La minería sigue siendo importantísima a nivel mundial y lo mismo que los energéticos, nos guste o no. Que contaminan, claro, nosotros contaminamos, independientemente. ¿Ok? Entonces ahí no hay... el carbón, dice Alemania, dice, y Alemania sigue quemando carbón. Y ¿por qué? Porque lo ocupa para que el país se mueva, ¿no? Y acá ocupamos la electricidad para que el país se mueva. O sea, no hay otro. Nosotros estamos como estamos, entre comillas, bien. Entre comillas, pero pues hay mucha. Pero estamos como estamos por la electricidad en buena medida, ¿no? Por las medidas que se tomaron hace 50 años. Si no, jamás que estaríamos en estas condiciones, ¿no? Sí. Gracias, don Guillermo. ¿Tendrá algo que ver la antigüedad de las maderas con la forma de ellas? Porque he visto que son maderas muy modernas, siempre las encontramos redondas, o como los lignitos que siempre tienen una forma ovalada. ¿Serán por ser más antiguas que tienen no relación con lo que sí es que si la madera es transportada, en el caso de, por ejemplo, esas que vimos en lo que era, ya se me olvidó otra vez el lugar, el otro, Esterillos. Las que vimos en Esterillos son más redondeadas porque son transportadas. O sea, la madera se formó, se silificó en algún lado y después hubo un poco de transporte por los ríos antiguos. Entonces ahí en esos casos es redondeada. Pero la madera, ustedes ven y aquí, bueno, lo estábamos ahora hablando temprano. Por ejemplo, para mí esta es una madera que es excepcional. Tiene la textura, la corteza, pero, o sea, incluso es espectacular, ¿no? Y es muy antiguo. Esta debe andar por unos 25 millones de años. ¿Ok? Entonces en realidad ves que no hay, y hay otras mucho más recientes que son redondeadas, no, pero eso por el transporte. Los lignitos en este caso obviamente tienen la forma del tronco, ¿no? Acá. Y están quebrados, generalmente la madera está quebrada porque ustedes cuando ven que un árbol cae y se pudre, se comienza a quebrar también. Se comienza a quebrar. Entonces encontramos esos fragmentos quebrados porque justamente es parte del árbol que se quebró. No sé si te contesté con eso. Sí.
Hola, buenas noches. Yo quería preguntarte sobre la rareza de la calcita y como las pocas muestras que pueden haber en Guanacaste, considerando como la presencia de la calcita como un mineral bastante presente en esta zona del país. En Guanacaste. Ajá. Ujú. Sí, bueno, que tengo entendido que al menos en Hay Nicoya unas calizas bastante grandes, sí. Ajá. ¿Hay como alguna teoría del por qué no se encuentran como tantos ejemplares? ¿Será como debido a la dureza del mineral, que es como muy frágil, o no hay como algo definido? Voy a Oh, mostrarte, vamos a ver dónde está el mapa. ahí. Ok. Esto es lo que hemos recopilado hasta ahora, Ajá. pero siguen apareciendo lugares. Ok. Entonces, cada vez cada vez que aparece, pues se hace una girapaseo, yo le llamo giraspaseo, ¿no? Pues vamos un rato ahí a hacer ciencia y después va uno pues a compartir un rato, ¿no? Comer a algún lugar rico y todo eso. Entonces, yo le llamo giraspaseos. Todavía me faltan muchos lugares por ir. Aquí estamos haciendo todo el catalogamiento, si ven, como madera petrificada, no definido todavía porque me falta ir, Claro. o carbonizada con la forma del tronco preservada. Vean que los colores van a estar en función de lo que tengamos. Vean que todavía hay un montón de puntos azules porque no hemos ido. Sabemos que está, tenemos más o menos la ubicación, pero no hemos ido. Ahora, si ves acá donde hay mucha madera, en lo que es mucha madera, mucha caliza, es en este sector. Sí. Y no tenemos un solo reporte hasta ahora. Pero el asunto es de que yo es porque estoy en el grupo y la gente me informa a dónde están encontrando madera, entonces yo trato de recopilar la información y de ir. También ya busqué toda la literatura que hay en Costa Rica para ver a dónde había maderas reportadas, todo eso, pero ya acabé, porque casi nadie escribe nada, o sea, entonces no hay mucho. O sea, falta por investigar. Si ves ahí hay huecos y la pregunta es si esos huecos son verdaderos o si es por falta de investigación, Claro. de exploración, exactamente. Sí, bueno, es que sí, como que lo relacioné mucho considerando como la presencia de los minerales y su contexto, pues, de suelos, ¿no? Sí, Pero sí, sí es eso. exacto. No, y si ves acá, por ejemplo, hay algo muy interesante, la mayoría de la madera está entre 0 metros y 1200 metros. Hay muy pocas maderas sobre 2000 y 3000 metros. ¿Pero por qué? Porque falta exploración, ¿qué? En Talamanca. Y vean toda esta zona. Y ahí no es que no haya, y es que es una selva y yo lo estoy haciendo esto de gratis, digamos, en el tiempo mío con mi plata, ¿no? O sea, yendo a las giras, paseos y todo, pero falta mucho. Entonces, en realidad, la idea es dejar por lo menos parte de esta constancia, ¿no? Sí. Gracias, buenas noches. Nada más una consultita. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los minerales rodean la madera, pero la madera se pudre y queda como una impresión justamente en el mineral de lo que ya luego queda el vacío? Sí, hay un caso, yo no lo traje acá, la vez pasada lo expuse, hay un caso que es lo que se llama el molde de la madera. Y eso hemos encontrado moldes acá, en depósitos volcánicos. Es decir, la madera se pudrió, pero quedó el hueco. De hecho, hay dos casos muy graciosos. Una vez me llamó un campesino, bueno, una geóloga que fue estudiante mía y me dijo, mira, hay algo que no entendemos en un depósito del río antiguo y quiero que vengas a verlo, pues vos sos aquí el que puede batear mejor. Y resulta que llegamos y era un depósito sedimentario ya hecho duro, bastante endurecido, y había un tubo donde el campesino metía una vara de metal y se iba como 4 metros. Y el campesino ni ella entendía qué diablos. Y yo apenas lo vi y decía, aquí lo que hubo fue una rama que se pudrió. Entonces la rama se pudrió, pero quedó el molde. Y ese era un caso muy interesante. Y hubo otro también que me llamaron porque estaban preocupadísimos, estaban construyendo un proyecto hidroeléctrico privado en la zona por el Surquí, bajando el Surquí hacia Guapiles. Y un geólogo ingeniero que trabaja conmigo me llamó, mira, tenemos un problema. Apareció una cueva y todo el mundo está parado de uñas porque les da miedo que el agua se les vaya, o sea, que el agua del embalse se les vaya por la cueva, o sea, que aparezcan más cuevas. Y entonces cuando me mandó la foto, le digo, no, tranquilo, eso es un ceibo podrido. Y era un ceibo cabía la persona en la cueva, cabía, o sea, la cueva era de este alto,
y como 60 metros de profundidad. Y era un ceibo que se pudrió. Y ya dije, no, tranquilos, pueden seguir. O sea, porque era una cueva de un molde, pero son casos raros esos, ¿no? Encontramos otros en Barco Quebrado, que es por Guanacaste. Encontramos moldes también dentro de depósitos volcánicos. Los fluidos piroclásticos habían botado los árboles, pero hace 4 millones de años los habían botado y los árboles se pudrieron. No quedaron ni carbonizados ni nada, pero sí quedó el hueco. Y entonces era muy interesante. Tengo fotografías de eso y lo voy a poner en el artículo en español para que la gente entienda todos los procesos que hay, digamos, todo lo que puede pasar. Y eso es lo que se denomina un molde. O sea, perfectamente queda el molde del árbol. Hay unas en Estados Unidos, hay unas cuevas de árboles que se pudrieron en el Parque Nacional del Mont St. Helens. Y ahí uno se mete. El juego de meterse y salir al otro lado. Pero va uno gateando, ¿no? Y aquel miedo de quedarse uno pegado, ¿verdad? ¿Okay? Porque son unas cuevitas así. Entonces uno se mete y camina como 10 metros gateando para salir al otro lado. Pero sí, va uno con miedillo. Okay. Una pregunta. Un árbol hace, no sé, no importa la edad, que se cayó, digamos, no estaba vivo, estaba en proceso de posición, ¿se pudo haber petrificado? Sí, claro. Perfectamente también. Por eso es que hay que estudiar la textura. Bueno, el árbol puede estar pudriéndose, pero tiene que haber algo que lo cubra, que lo sedimente. Entonces, por ejemplo, el árbol podría estarse pudriendo. Ok, el árbol cae, muere, se está pudriendo y hay una erupción volcánica. 2 meses después, 1 año, todavía el árbol está ahí pudriéndose y lo cubre. Entonces, por eso es lo que se denomina tafonomía. Tafonomía ya vimos que es, yo estoy tratando de reconstruir los procesos que le pasó a la madera. Y eso es lo que estoy tratando también de hacer. Por ejemplo, ya vimos que esta madera fue quebrada previo, o sea, la presión la quebró y después se fosilizó. Y hay otras que están perfectas, como esta. Este es como de ayer. ¿Okay? Y sin embargo tiene más de 20 millones de años. Entonces, sí puede ocurrir todos los procesos que quiere imaginarse, los mismos que usted ve hoy día, ocurrieron en el pasado. Lo mismo que hoy vean, por eso traje ejemplos de maderas reales en fotografías, porque uno lo logra ver en las maderas petrificadas, a la hora que las corta y las pule, eso sí. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Y aquí ahora después. Buenas tardes, don Guillermo. Buenas. Lo mío va más que todo referencia por zona. Yo estuve no hace mucho más bien, ahí por San Antonio de Monterrey, de San Carlos. Me ofrecieron una propiedad, fui a verla, pero no me gustó porque estaba muy a la par del río. Pero me fui a bañar al río y me encontré con un montón de piedras parecidas como esas que tenés en la mesa. Y dije, ¿pero qué es esto? Todo el río lleno de piedras de todo tipo. Pregunté y me dijeron, así aquí la gente usa mucho esas piedras ahí para adornos en la casa y para bajar papeles. Y después me encontré gente de esa zona vendiendo y en una exhibición que hubo en el Museo de la Salle. Entonces, cuando decís que vienen de Venado, es que son ríos que bajan de la formación Venado o es Venado en lugares donde va la gente a las cuevas. No, cuando le dije Venado es el término general para que la gente se ubique. Hay como 10 localidades alrededor de Venado donde está apareciendo la madera. El próximo paseo le puedo decir dónde es eso exactamente. Exacto. Cuando yo dije Venado era el término general, que son estas, ¿no? Es esto aquí. Pero en realidad son como 10 localidades, ¿no? Y la madera tiene diferentes edades porque tiene diferentes orígenes. Tiene edades desde 8 millones de años hasta menos de 2 millones de años. O sea, hay diferentes edades. Por eso es importante saber a dónde está apareciendo para hacer una estimación de la edad, justamente. Sí. Bueno, igual buenas noches, don Guillermo. Igual es un placer, ¿verdad?, tenerlo acá y agradecerle por la labor de divulgación que está haciendo con actividades como esta. Y bueno, también en mi caso, digamos, con el libro de Volcanes de Costa Rica, que fue como yo lo conocí, digamos, por decirlo así.
Y bueno, y de ahí viene una de las preguntas que tengo, que en el libro, bueno, ahí fue donde yo aprendí un poco más de mi lugar favorito de Costa Rica, que es la Laguna Ule. Mío Y- también. Sí, es impresionante. De hecho, me parece increíble que mucha gente no lo conozca. Y para mí, digamos, esa historia geológica de la laguna es, bueno, ¿verdad? Es algo increíble. Y quería preguntarle por eso, porque en el libro se menciona que, ¿verdad? Que bueno, que encontraron en algún momento como restos de madera carbonizada, pero quería preguntarle eso, si eran, digamos, si eran fragmentos muy pequeños o si llegó a encontrar, digamos, algún tronco No, se grande. encontró yo tengo en la casa 2 pedazos de esos troncos, Ah, porque sí se llegó a encontrar incluso un árbol ujú. como de 40 metros de largo, Uy, tirado por la explosión. wow. Lo botó. Y la explosión esta que fue bestial, que era inmensa, no fue hace 6.200 años, que fue la que yo estudié junto con Ujú. varios colegas. Esta erupción fue tan grande que botó todo el bosque, o sea, lo botó y lo quemó. Ujú. Y de hecho, debajo de las capas de la explosión, lo que hay es una molienda del bosque, Ujú. lo dejó molido totalmente, la Wow. explosión. Pero llegó a encontrarse unos árboles. Y por eso es que supimos la edad de la erupción, porque datamos con carbono 14 Ah, y obtenimos la edad de 6.100, 6.200 años. ujú. Y que, digamos, qué tan, si es como un material más suave, quebradizo o Había todo, Ujú. había lo que era el detrito totalmente molido, Ujú. que era, lo dejaba uno tiznado las manos, y estaban los árboles conservados. Desgraciadamente se construyó, ya todo eso se tapó y todo, entonces, y uno de los problemas, yo lo he dicho acá en la charla, lo dije en la charla pasada, es que desgraciadamente yo no encontraba eco o respuesta en los biólogos que trabajan con la madera. Mm. Entonces, hay mucha información. Siempre me decían, no, ocupo y yo los vacilo, yo los molesto. Ahora, pues, varios son amigos míos, trabajo muy bien con ellos, pero yo los vacilo que me decían, no, es que para terminar, ¿qué tipo es? Ocupo el árbol completo, la flor, la semilla, la raíz, la corteza. Y solo le falta el nombre. Entonces, entonces yo los molesto, ¿no? Yo digo, perdón, entonces me decían que no se podía. La mayoría de la gente me decía que no se podía. Entonces yo duré un montón de años que ya yo no volví a recolectar pedazos de madera. Y digo, ¿para qué voy a tener en la casa? Pero la gente que me conoce sabe que yo no soy un almacenador de... Pese a que he trabajado toda mi vida en geología, llega a mi casa lo que son unas cuantas muestras, pues no es. Pero mucha de esa información desgraciadamente se perdió porque no había quien la trabajara. Ahora resulta que sí logré encontrar, pero es bastante lento. Por ejemplo, uno de los mexicanos, que es con el que estoy trabajando, que está determinando la madera, fue el que determinó que había nuevas especies. Pero son muy pocos los especialistas en madera. Claro. Entonces, hay un problema ahí, ¿no? Sí, bueno, de hecho, bueno, igual a mí, eso que le decía ahora, que me parece increíble que mucha gente igual no conozca la laguna, y con toda esa historia, ¿verdad? Porque a mí me gusta a veces imaginarme el momento ese de la explosión, y más que fue hace relativamente poco, digamos que posiblemente Ya había población acá. Ajá, posiblemente alguien lo presenció y No, tuvo claro. que haber sido Claro, lo más claro. impresionante, ¿verdad? Claro que sí lo vieron. Ujú. Si lo vieron a la distancia, sobrevivieron. Y si estaban ahí, Ujú, pues, sí. de ahí no. Igual, bueno, por ahí tengo otra pregunta relacionada con eso, pero para no perder el hilo de la parte de la madera, también quería preguntarle qué pasa, bueno, porque yo en algún momento me encontré un resto, bueno, una roca que pienso que es madera petrificada, pero bueno, estaba en la playa, entonces ya lejos como de su contexto ahí, ¿verdad? O sea, su capa de roca original. Digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, con esos fragmentos si yo quisiera, digamos, donarlo? ¿Aún tiene alguna utilidad, digamos? Todo tiene utilidad porque, como te digo, puede que sean especies nuevas. Lo importante es saber por lo menos a dónde lo encontraste. Sí, Yo estoy acá, tengo varios. Si ves aquí, hay varios en la playa, que los tengo ahí marcados para después ir. Claro, voy con doble objetivo, playa y búsqueda de madera, ¿no? Hay varios acá que están, pero especialmente estos que quiero ir a ver en qué contexto están apareciendo para poder hacer una estimación de la edad. Ujú. Porque si no tengo el contexto, no puedo, Ujú. pero sí tiene utilidad.
Sí, sí, yo tengo más, pero fue hace muchos años, entonces no recuerdo exactamente. Tengo dos posibles playas, digamos, que eran en el Pacífico Central, de hecho. Y bueno, algo que, bueno, incluso ahí lo ando porque es pequeño, pero algo que me llama la atención es, y a eso va otra pregunta, tiene una especie de, bueno, tiene como un par de huequitos que puede ser que se formó después, pero no sé si en alguna de esas muestras hay... Aparecen, ¿cómo se llama? Perforaciones de insectos en la madera. Se logra encontrar perforaciones de insectos perfectamente. No sé si aquí en estos ejemplares, pero es probable. Bueno, aquí hay uno. No sé si esto, acá, pero hay perforaciones. O sea, queda preservado como si fuera todo, ¿no? Y no le digo que ahí hasta aparecieron las esporas de los hongos. Sí, está. O sea, súper interesante. ¿Algo más? Hola, buenas noches. Gracias por la charla tan interesante. Nada más es una observación de ese petrificado que está en la UCR. Sí. Me impresiona el tamaño y la corteza, o sea, hay que acercarse para ver que es piedra. No es, la corteza parece como que fuese de verdad. Sí. Y véalo aquí con estos ejemplos. Lo que quería mostrarle aquí, hay un caso, no sé si, este es por el lado de San Carlos. No he logrado llegarle, pero este es un tronco que debe pesar varias toneladas. Y vean la longitud de esta madera, ¿no? O sea, es de varios metros. Es todavía más grande que la que hay en la Universidad de Costa Rica, ¿no? Por eso la parte espectacular de la madera es que preserva a un grado, es una fotocopia en piedra de un árbol. Y ustedes lo van a ver aquí con los ejemplares. Sí. Gracias. Don Guillermo, tal vez para información, en Costa Rica se pueden encontrar minerales que tengan estructura parecida a la madera y que no sean madera. Sí, ya sé por dónde va la pregunta tuya, que lo vimos. Claro, eso es lo que se denomina pseudofósil. O sea, es algo que parece madera, pero no fue madera. Y los mejores ejemplos que vimos, con excepción de uno, es en la quebrada, en el río Cañamazo, donde la gente encontraba un tipo de sílice y lo confundían con madera petrificada. Entonces sí, eso es pseudofósil, es decir, es un fósil falso, que parece mucho, pero no lo es. Cerramos el espacio de preguntas. Le agradecemos mucho a Guillermo que nos acompañó nuevamente con este tema. A Alejandro también, que fue el que trajo estos objetos para exhibir y que pueden ahorita observar. Acá hay lupas para que puedan verlos. A ustedes por venir y invitarlos también a que visiten nuestro canal de YouTube. Van a encontrar esta conferencia y también la que dio Guillermo anteriormente sobre los cuarzos. Entonces pueden visitar también nuestras redes sociales. Tengan una buena noche a todos.